Almohadilla Madame de Pompadour, la amante que gobernó Francia, Versalles, 8 de septiembre de 1745. En la Ópera de París, el rey Luis XV de Francia, de 35 años, asiste a un baile de máscaras. Es el evento más esperado de la temporada. La nobleza se agolpa, las máscaras ocultan identidades, las intrigas florecen. El rey, aburrido de su reina, de sus ministros, de sus consejeros, busca distracción. Entonces, ve a una mujer. Viste elegantemente, con un vestido de raso rosa y plata. Su rostro, parcialmente oculto por una máscara, revela inteligencia y belleza. Baila con gracia, conversa con agudeza. Luis XV se acerca. Hablan. Él queda cautivado. Ella se llama Jeanne-Antoinette Poisson. Tiene 23 años. Es hija de un hombre acusado de estafa, criada en la burguesía, casada con un noble menor. Nada en su origen la prepara para el trono. Pero esa noche, comienza una historia que durará 20 años. Cuando se quita la máscara, el rey descubre su identidad. Poco después, Jeanne-Antoinette se convierte en la marquesa de Pompadour. Y desde ese momento, no será solo la amante del rey. Será su confidente, su consejera, su ministra de Cultura, su ministra de Exteriores. Gobernará Francia durante 2 décadas. Dirigirá ejércitos, nombrará ministros, decidirá guerras. Y lo hará sin corona, sin título oficial, sin más poder que el amor de un hombre. Bienvenidos a Madame de Pompadour. La amante que gobernó Francia. La mujer que, desde la alcoba real, cambió el destino de Europa. Para entender a Madame de Pompadour, debemos viajar al París de 1721. El 29 de diciembre, en la Rue de Richelieu, nace Jeanne-Antoinette Poisson. Su madre, Louise Madeleine de la Motte, es una mujer de buena familia arruinada. Su padre, François Poisson, es un administrador de provisiones que se enriquece en los negocios. Pero en 1725, cuando Jeanne-Antoinette tiene 4 años, François Poisson huye de Francia acusado de estafa y malversación. La familia queda arruinada. Louise Madeleine, con 2 hijas pequeñas, se instala en casa de un pariente rico, Charles Lenormand de Tournem, un financiero poderoso que será amante de la madre y padrino de la hija. Tournem se encarga de la educación de Jeanne-Antoinette. Y la educación es esmerada: baile, dibujo, música, teatro, declamación, historia, geografía, literatura. A los 9 años, una adivina le predice que será la amante del rey. Jeanne-Antoinette es inteligente, culta, ambiciosa. Sabe que su origen burgués la excluye de la alta nobleza. Sabe que su única carta es su inteligencia y su belleza. Y se prepara para la partida. En 1741, a los 20 años, se casa con Charles Guillaume Lenormand de Étiolles, sobrino de su padrino. Es un matrimonio de conveniencia: él obtiene una dote, ella obtiene un título noble. Se instalan en Étiolles, a orillas del Sena. Jeanne-Antoinette abre un salón literario, el centro de la vida intelectual de la región. Atrae a artistas, escritores, filósofos. Y espera. El rey Luis XV, mientras tanto, se aburre. Su reina, María Lesinska, le ha dado 10 hijos, pero ya no duerme con él. Sus amantes pasan, discretas, olvidadas. La corte de Versalles es un pozo de intrigas y tedio. El rey necesita algo nuevo. En 1744, Jeanne-Antoinette y Luis XV se cruzan por primera vez en un baile de máscaras en el Ayuntamiento de París. Él, disfrazado de buey, ella de ciprés. No hablan, pero él la nota. Al año siguiente, en el baile de la ópera del 8 de septiembre, el encuentro es definitivo. El rey, fascinado, la sigue a su casa. A partir de ese momento, la relación es inevitable. Luis XV instala a su nueva amante en Versalles. La nobleza, escandalizada, la desprecia por plebeya. La reina,
herida, la ignora. Los ministros, celosos, la intrigan. Pero Jean Antoinette no se arredra. El rey la necesita. Y ella sabe cómo hacerlo feliz. El 14 de octubre de 1745, Luis XV compra para ella el título de Marquesa de Pompadour, con propiedades anexas. Jean Antoinette se convierte oficialmente en Madame de Pompadour. Y desde ese momento, comienza su ascenso al poder. Pero Madame de Pompadour sabe que la belleza se acaba. Que un rey se aburre. Que una amante se reemplaza. Por eso, desde el principio, construye un poder que no depende solo del hecho real. Se convierte en la anfitriona indispensable del rey. Organiza cenas, bailes, conciertos, representaciones teatrales. Construye pequeños teatros en Versalles, Fontainebleau, Compiègne. Ella misma actúa, canta, baila en las obras. El rey, aburrido y melancólico, encuentra en ella no solo placer, sino también entretenimiento, conversación, compañía. Se convierte en su confidente. Le habla de política, de guerra, de diplomacia. Le aconseja sobre ministros y embajadores. Lee los informes secretos, asiste a los consejos de gobierno, escribe cartas a generales y diplomáticos. El rey confía en ella más que en sus propios ministros. Se convierte en su consejera cultural. Protege a los filósofos de la Ilustración, Voltaire, Diderot, Montesquieu. Financia la primera edición de la enciclopedia, perseguida por la Iglesia y el Estado. Encarga obras a Boucher, Fragonard, Van Loo. Compra muebles, porcelanas, joyas. Define el estilo rococó, el gusto de una época. Y se convierte en su ministra de facto. Interviene en la política exterior, apoya la alianza con Austria, la enemistad con Inglaterra, la participación francesa en la Guerra de los 7 Años, 1756 a 1763. Nombra a su hermano, Evo Poussin, marqués de Maringe, director de los edificios del rey. Presiona para que su amigo, el duque de Choiseul, sea nombrado ministro de Asuntos Exteriores y luego de guerra. El poder de Madame de Pompadour es tal que los embajadores extranjeros la cortejan como a una soberana. El emperador Francisco I de Austria le escribe cartas personales. María Teresa, su hija, le envía regalos. Federico el Grande de Prusia la desprecia públicamente, pero negocia con ella en secreto. Pero el poder tiene un precio. Los enemigos de Madame de Pompadour son innumerables. La nobleza la odia por plebeya. El clero la odia por influir en el rey contra los jesuitas. El pueblo la odia por derrochar el dinero público en fiestas y lujos. Los panfletos la llaman la prostituta real, la gastadora, la favorita. Cada derrota militar, cada crisis económica, cada escándalo se le atribuye a ella. Y hay otro problema, la belleza se acaba. En 1750, Madame de Pompadour tiene 29 años. La relación con el rey, iniciada en 1745, ha perdido intensidad sexual. Luis XV comienza a buscar otras mujeres. Madame de Pompadour, inteligente, sabe que no puede competir con jóvenes de 18 años. Así que cambia las reglas del juego. Deja de ser amante y se convierte en amiga real. Sigue viviendo en Versalles, sigue organizando las fiestas, sigue asesorando al rey. Sigue siendo la mujer más poderosa de Francia, pero sin compartir la cama real. El rey, por su parte, acepta. Necesita su compañía, su inteligencia, su apoyo. La reina, aliviada de que la amante oficial ya no sea tal, la tolera. La corte, confundida, no sabe qué pensar. Este arreglo, inaudito en la historia de la monarquía francesa, dura 10 años. Madame de Pompadour, sin ser amante, sigue gobernando. Sigue nombrando ministros. Sigue decidiendo la política exterior. Sigue siendo el poder detrás del trono. Los últimos años de Madame de Pompadour son años de enfermedad. Tose sin cesar, se fatiga, adelgaza.
Los médicos diagnostican tuberculosis o quizás cáncer de pulmón. Pero ella sigue trabajando. Sigue organizando fiestas. Sigue asesorando al rey. Sigue manteniendo su posición a costa de su salud. El 15 de abril de 1764, Madame de Pompadour muere en Versalles. Tiene 42 años. El rey, cuando ve el féretro salir del palacio bajo la lluvia, pronuncia unas palabras que la historia recuerda: la marquesa no tendrá buen viaje con este tiempo. Es una frase fría, casi indiferente. Pero los historiadores señalan que Luis XV, hombre reservado y poco emotivo, no asistió al funeral por no poder contener las lágrimas. Que, tras su muerte, se encerró en sus habitaciones y no quiso ver a nadie. Que, cuando la lluvia amainó, dijo: hoy hace el tiempo que ella merecía. Madame de Pompadour muere como vivió, en Versalles, en el centro del poder, rodeada de enemigos que nunca la aceptaron y de amigos que la admiraban. Su hermano, su protegido, sus aliados sobreviven. Su legado cultural, el estilo Pompadour, la enciclopedia, el rococó, perduran. Pero su verdadero legado es otro: demostró que una mujer sin cuna, sin título, sin más armas que su inteligencia, podía gobernar Francia. No desde el trono, sino desde la alcoba. No como reina, sino como amiga. No por derecho, sino por talento. ¿Quién fue realmente Madame de Pompadour? Los historiadores debaten. Para unos, fue una arribista que arruinó Francia con sus gastos y sus guerras. Para otros, fue una mecenas que protegió a los filósofos de la Ilustración y preparó el camino para la Revolución Francesa. Para otros, fue una política astuta que mantuvo a flote una monarquía decadente durante 20 años. La historiadora Adeline Lover, autora de la biografía más completa sobre Madame de Pompadour, escribe: fue una mujer excepcional que supo transformar su condición de favorita en poder político. Sin ella, Luis XV habría sido un rey mediocre. Con ella, fue un monarca que, al menos en cultura y diplomacia, dejó huella. Voltaire, su amigo y protegido, fue más generoso, fue una de nosotras. Amaba las artes, las ciencias, la conversación. Tenía un alma hermosa en un cuerpo hermoso. Sus enemigos, los mismos que la llamaban la plebeya, la derrochadora, la favorita, no le perdonaron nunca su origen. Pero ella, Madame de Pompadour, nunca pidió perdón por haber nacido donde nació. Nunca se avergonzó de ser hija de un estafador, de haber crecido en la burguesía, de haber llegado al trono por su inteligencia. Al contrario, hizo de su origen su bandera. Demostró que el talento y la astucia podían más que la sangre. Madame de Pompadour murió hace 260 años. Pero su historia sigue fascinando. Porque sigue siendo la historia de una mujer que, desde la marginalidad, conquistó el centro del poder. De una plebeya que gobernó a los nobles. De una amante que se convirtió en gobernante. De una mujer que, en una época en que las mujeres no tenían voz, se hizo oír. Cuando hoy visitamos Versalles, cuando admiramos los muebles rococó, cuando leemos la enciclopedia, cuando pensamos en el amor y el poder, recordamos a Madame de Pompadour. La mujer que, con inteligencia y voluntad, desafió a la historia. Y ganó.